Esta bebé fue acogida en un orfanato porque su madre falleció durante el parto. Años más tarde, tomó una decisión que te asombrará. Suscríbete, la historia de Sofía te cautivará. En un hospital de paredes desgastadas y pasillos fríos, el invierno cubría el mundo exterior con una capa de nieve invernal que se acumulaba en las ventanas. Era una de esas noches en que el silencio parecía envolverlo todo, como si el mundo entero estuviera sosteniendo la respiración. Dentro de la sala de partos, sin embargo, había agitación. Laura, una joven de apenas 21 años, luchaba por traer al mundo a su hija. No había nadie esperando fuera, nadie a quien llamar, nadie que la acompañara en esos momentos críticos. Laura era una madre soltera, alguien que había crecido en la adversidad. Sus padres habían muerto cuando ella era solo una niña, y desde entonces, había tenido que aprender a cuidarse por su cuenta. Nadie la preparó para la dureza de la vida, pero ella se las arreglaba. Durante su adolescencia, fue de un hogar de acogida a otro, sin encontrar un lugar que pudiera llamar suyo. La vida le había enseñado que no había nadie más en quien confiar, solo ella. Y cuando descubrió que estaba embarazada, esa lección la golpeó con más fuerza que nunca. El embarazo no había sido fácil. Había pasado meses trabajando largas horas en un café de mala muerte, ahorrando cada centavo que podía para prepararse para la llegada de su bebé. No había sido planeado, pero desde el momento en que sintió la primera patada, supo que este bebé lo cambiaría todo. Aún así, las noches eran largas y solitarias, con miedos y dudas que la mantenían despierta. El padre del bebé había desaparecido en cuanto se enteró de la noticia, y Laura, sin amigos cercanos ni familiares que la apoyaran, tuvo que enfrentarse a la dura realidad de que estaría sola en todo este proceso. El día del parto, las cosas no fueron como ella había imaginado. Aunque era joven, su cuerpo se debilitaba a medida que avanzaba el trabajo de parto, y los médicos pronto se dieron cuenta de que algo no iba bien. La presión arterial de Laura caía, y a pesar de los esfuerzos del equipo médico, su condición empeoraba. Laura estaba consciente, pero apenas. Sabía que la situación era grave, y aunque intentaba mantener la calma, su cuerpo comenzaba a fallar. Lo único que la mantenía luchando era el deseo de conocer a su hija, de ver su rostro al menos una vez. Finalmente, tras horas de esfuerzo, la bebé nació. El llanto del recién nacido resonó en la habitación, un sonido frágil y desesperado que llenó el aire con una mezcla de vida y tristeza. Laura, apenas consciente, sonrió débilmente al escuchar el llanto, pero sus fuerzas ya la abandonaban. No pudo ver a su hija, no pudo sostenerla en brazos. En cuestión de minutos, su cuerpo se rindió. El equipo médico hizo todo lo posible, pero no había nada que pudiera salvarla. Laura murió, dejando a su bebé sola en un mundo que ya había sido demasiado cruel para ambas. La pequeña Sofía, como fue llamada, nunca conoció el calor del abrazo de su madre. Desde el momento en que nació, fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos para bebés prematuros. Su cuerpecito frágil necesitaba atención especial, y pasó sus primeros días en una incubadora, conectada a máquinas que la mantenían con vida. No sabía nada del sacrificio de su madre, ni del dolor que la rodeaba. Solo conocía el sonido constante de los monitores y la fría luz fluorescente que iluminaba su pequeño mundo. Al cabo de unas semanas, Sofía fue dada de alta del hospital. Sin ningún pariente conocido, fue llevada a un orfanato en las afueras de la ciudad. El edificio era viejo y lúgubre, con pasillos interminables y habitaciones llenas de camas apretadas. Aunque el personal del orfanato hacía lo mejor que podía con los escasos recursos que tenían, el lugar carecía de la calidez de un hogar. Los bebés eran atendidos de forma rutinaria, alimentados, bañados, pero no había abrazos ni palabras dulces al final del día. Para Sofía, el mundo era un lugar de sombras y silencios. Sofía era diferente desde el principio. Mientras los otros bebés lloraban por atención o se agitaban en sus cunas, ella permanecía en silencio, con una mirada perdida que desconcertaba a las cuidadoras. No era que no necesitara el amor y el contacto humano, simplemente parecía haber entendido, de alguna manera, que el mundo no respondería a sus llamados. Desde sus primeros meses de vida, Sofía aprendió a consolarse sola, meciéndose suavemente en su cuna y observando las sombras que las luces del pasillo proyectaban en el techo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Sofía creció en el orfanato, sin saber lo que significaba tener una familia. Los otros niños también habían sido abandonados o dejados a merced del sistema,
pero pocos de ellos tenían una historia como la de ella. La historia de la madre soltera que murió en la soledad de una sala de partos era conocida entre las cuidadoras del orfanato, y aunque lo intentaban, ninguna podía ver a Sofía sin sentir una profunda tristeza por todo lo que había perdido antes de siquiera empezar su vida. A los 2 años, Sofía ya caminaba por los pasillos del orfanato, siempre con una expresión serena y curiosa en su pequeño rostro. A menudo se detenía en la ventana más alta del edificio, desde donde podía ver las luces distantes de la ciudad. Era como si supiera que había algo más allá de esos muros, algo que le pertenecía, pero que aún no había encontrado. En las noches más frías, se sentaba frente a esa ventana, con sus pequeñas manos apoyadas en el cristal, mirando las estrellas que brillaban en la distancia. A medida que crecía, los trabajadores sociales intentaron encontrarle una familia. Pero Sofía no era el tipo de niña que las familias buscaban. No tenía la energía exuberante de los niños pequeños que corrían por los pasillos o el brillo en los ojos que hacía que los futuros padres se enamoraran al instante. A pesar de sus grandes ojos llenos de misterio, las familias siempre parecían elegir a otros niños, aquellos con historias más simples, con menos cicatrices. Cuando Sofía cumplió 5 años, ya había perdido la cuenta de las veces que había visto a una familia entrar al orfanato, llenando la atmósfera de esperanza, solo para irse con otro niño, mientras ella permanecía en las sombras. Para entonces, ya había dejado de correr hacia la puerta cuando llegaban visitas. Se quedaba en su rincón, dibujando con crayones gastados en papeles arrugados. Dibujaba hogares, con jardines y árboles, y en cada dibujo había una madre que la abrazaba. Sus dibujos eran su único refugio, su manera de imaginar un mundo donde no estaba sola. A los 7 años, Sofía comenzó a preguntar sobre su madre. Una de las cuidadoras, la señora Clara, una mujer mayor que había estado en el orfanato durante décadas, decidió contarle la verdad. Clara se había encariñado con Sofía desde el principio. Veía en la niña un reflejo de su propia hija, que había muerto muchos años atrás. Una noche, mientras Clara le leía un cuento, Sofía le preguntó con su voz suave y pequeña: ¿Dónde está mi mamá? Clara, con el corazón roto, le explicó de la manera más delicada posible. Le contó sobre Laura, sobre cómo había luchado para traerla al mundo, y cómo, al final, había dado su vida por ella. A medida que Clara hablaba, Sofía escuchaba en silencio, sus ojos grandes llenándose de lágrimas, pero sin emitir sonido alguno. Cuando Clara terminó, la pequeña simplemente abrazó su almohada y se quedó en silencio durante horas. Desde ese día, algo cambió en Sofía. A los 15 años, el orfanato ya no era un refugio para Sofía, sino una prisión de recuerdos y silencios. Sabía que su tiempo allí había llegado a su fin, que el sistema no podía sostenerla más. A pesar de las pocas esperanzas que el mundo le había ofrecido, ella nunca había dejado de soñar. Sabía que había un lugar para ella, en algún rincón del vasto mundo, fuera de los muros grises y el eco vacío del orfanato. Una noche, sentada frente a la ventana más alta del edificio, como tantas veces lo había hecho, Sofía vio las luces de la ciudad parpadear en la distancia. Esas luces siempre le habían llamado la atención. Durante años, había escuchado historias sobre la ciudad, los trabajadores sociales hablaban sobre las oportunidades que existían allí, sobre personas que habían llegado de la nada y habían hecho algo con sus vidas. Sofía, con su corazón lleno de sueños y heridas invisibles, decidió que era hora de buscar su lugar en el mundo. Empacó sus pocas pertenencias, un par de mudas de ropa, un viejo libro de cuentos que Clara le había regalado, y algunos dibujos que había hecho de la madre que nunca conoció. El día de su partida, la señora Clara la observaba desde la distancia con el rostro lleno de tristeza, pero también de orgullo. Sabía que Sofía era fuerte, aunque el mundo no había sido justo con ella. Clara le entregó un sobre que contenía algunos ahorros y una carta de despedida. «No sé qué encontrarás allá afuera, Sofía», dijo Clara mientras le acariciaba el cabello una última vez, «pero recuerda que, aunque el mundo te parezca oscuro, siempre habrá un rayo de luz. Tienes la fuerza de tu madre». Sofía, sin decir una palabra, abrazó a Clara con fuerza. No había lágrimas, solo una despedida silenciosa que ambas entendían. Y con una mezcla de nerviosismo y determinación, Sofía dejó el orfanato, con la ciudad como su único destino. El camino hacia la ciudad fue largo y solitario. Tomó un autobús desvencijado que la llevó por carreteras sinuosas, a través de campos grises y pueblos que apenas parecían vivos. Cada kilómetro que dejaba atrás la acercaba más a ese lugar del que tanto había oído hablar, la ciudad de las oportunidades.
pero cuando llegó, lo primero que sintió no fue la promesa de un nuevo comienzo, sino una abrumadora sensación de pequeñez. Las luces brillaban más cerca de lo que había imaginado, pero la magnitud de los edificios, las multitudes de personas apresuradas, y el ruido ensordecedor la hicieron sentir como si estuviera flotando en un mar de desconocidos. Era un lugar imponente, con rascacielos que parecían tocar el cielo y calles que nunca dormían. El aire olía a smog, y los claxon de los autos resonaban por todas partes. Sofía, con su pequeña maleta en mano, se detuvo en medio de una plaza abarrotada, sin saber a dónde ir. Durante los primeros días, vivió en la incertidumbre. Pasaba las noches en albergues para jóvenes sin hogar, compartiendo camas con otros adolescentes que, como ella, también buscaban su lugar en el mundo. Cada día era una lucha por encontrar algo de comer y, más importante aún, por encontrar un sentido. Pero Sofía no se rendía. Sabía que la ciudad tenía algo para ella, aunque aún no lo había descubierto. A medida que los días se convertían en semanas, comenzó a explorar más la ciudad. Caminaba por calles llenas de vitrinas de tiendas, mercados improvisados, y pasaba horas en bibliotecas públicas, devorando libros que le ofrecían un escape temporal de la realidad. Pero lo que más la impactaba era ver a las familias juntas. A menudo, se sentaba en parques y observaba a las madres empujando cochecitos o a los padres jugando con sus hijos. Ese vacío en su corazón volvía a latir con fuerza en esos momentos. Un día, mientras caminaba por uno de los barrios más transitados, vio un cartel en la ventana de una cafetería, se busca ayudante, sin experiencia, Sofía sintió que era su oportunidad. Entró al lugar, una pequeña cafetería vieja, con mesas de madera y un ambiente cálido que le recordaba vagamente a los dibujos que hacía de hogares acogedores. El dueño, un hombre robusto y algo serio llamado Enrique, le hizo una rápida entrevista. No tengo mucha experiencia, pero puedo aprender rápido, dijo Sofía con firmeza, esperando que su necesidad y determinación fueran suficientes. Enrique la miró durante unos segundos, como si intentara medir su sinceridad. No espero a alguien con experiencia. Solo necesito a alguien que trabaje duro y no se queje. El sueldo es bajo, pero al menos tendrás algo de dinero para empezar. Si estás de acuerdo, puedes comenzar mañana. Sofía asintió rápidamente, agradecida por la oportunidad. La ciudad comenzaba a abrirle una pequeña puerta, y aunque no era el sueño que había imaginado, era un comienzo. Los primeros meses en la cafetería fueron duros. Se levantaba al amanecer y trabajaba hasta tarde, limpiando mesas, sirviendo café y atendiendo a los clientes, que muchas veces eran malhumorados o simplemente indiferentes. El trabajo era agotador, pero Sofía nunca se quejaba. Sabía que este era su boleto para algo más, aunque aún no supiera exactamente qué. A pesar de tener un trabajo, las noches seguían siendo las más difíciles. Sofía dormía en una pequeña habitación que rentaba con lo poco que ganaba en la cafetería. Era un cuarto frío, con paredes de concreto y una cama incómoda, pero era lo más parecido a un hogar que había tenido. A menudo, se quedaba despierta, mirando por la pequeña ventana hacia las luces lejanas de la ciudad. Soñaba con una vida diferente, una donde no tuviera que luchar cada día solo para sobrevivir. Una noche, después de un largo día de trabajo, Sofía encontró el viejo sobre que Clara le había dado al salir del orfanato. Dentro, además de los pocos billetes arrugados, estaba la carta. Era una carta corta, escrita con una letra temblorosa pero cariñosa. Querida Sofía. Sé que la vida no ha sido fácil para ti, pero quiero que recuerdes siempre lo fuerte que eres. Tu madre te amaba más de lo que las palabras pueden expresar, y estoy segura de que, donde sea que esté, se sentiría orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo. No dejes que el mundo te robe esa luz que llevas dentro. Sigue adelante, siempre. Sofía lloró en silencio al leer esas palabras. Era como si Clara hubiera sabido exactamente lo que necesitaba escuchar. Guardó la carta con cuidado y decidió que, aunque el camino fuera difícil, no se rendiría. Había algo más para ella en la ciudad, aunque aún no lo hubiera encontrado. Con el tiempo, las cosas comenzaron a mejorar. Un día, mientras servía café a un hombre de mediana edad que había estado leyendo un libro en la esquina de la cafetería, él notó uno de los dibujos que Sofía había dejado sobre la barra. Era uno de los muchos que hacía en su tiempo libre, cuando la cafetería estaba vacía. ¿Tú hiciste esto?, preguntó el hombre, sosteniendo el dibujo con admiración.
Sofía sintió, sorprendida de que alguien hubiera notado su trabajo. Es muy bueno. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo más con tu arte? Ese comentario fue el comienzo de algo nuevo. Después de aquel inesperado halago sobre su dibujo, Sofía no pudo dejar de pensar en lo que aquel hombre le había dicho. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo más con tu arte? Esa pregunta resonaba en su mente una y otra vez. Hasta ese momento, sus dibujos habían sido su refugio secreto, algo que hacía para consolarse en los momentos de soledad. Pero ahora, por primera vez, se dio cuenta de que tal vez aquello que había sido su escape podía ser algo más, algo que le diera un propósito real. Durante los días siguientes, mientras trabajaba en la cafetería, su mente estaba en otro lugar. Se imaginaba a sí misma dibujando más allá de las mesas y tazas de café. Decidida a descubrir si ese talento podía llevarla a algún lado, comenzó a buscar información sobre clases de dibujo. No tenía muchos recursos, pero sabía que invertir en sí misma era la única manera de salir de la rutina en la que estaba atrapada. Finalmente, encontró una pequeña academia de arte en un barrio cercano que ofrecía clases de dibujo a precios accesibles para personas con pocos recursos. Sin pensarlo dos veces, usó parte del dinero que había estado ahorrando y se inscribió. El primer día que cruzó las puertas de la academia, sintió una mezcla de miedo y emoción. Era la primera vez que hacía algo solo para ella, algo que le daba esperanza de encontrar su lugar en el mundo. Las primeras clases fueron un desafío. A pesar de que siempre había dibujado, no tenía la técnica ni el conocimiento que los otros estudiantes parecían poseer. Sin embargo, había algo en Sofía que los demás no tenían, una profundidad emocional en sus trazos, una manera de capturar sentimientos que iba más allá de lo técnico. Su profesor, un artista veterano llamado Julián, notó esto casi de inmediato. Tus dibujos no son perfectos, le dijo una tarde mientras observaba uno de sus bocetos, pero tienen alma. Y eso es lo que hace a un buen artista. La técnica se puede aprender, pero la capacidad de transmitir emociones, eso es algo que viene de adentro. Esas palabras se quedaron grabadas en el corazón de Sofía. Por primera vez, alguien reconocía no solo su esfuerzo, sino también el dolor y la historia que había detrás de sus dibujos. Las clases se convirtieron en el momento más esperado de su semana. Poco a poco, Sofía comenzó a mejorar, a aprender sobre sombras, proporciones y texturas. Pero, sobre todo, descubrió que cada trazo, cada línea, era una forma de contar su historia, de dar voz a las partes de su vida que habían permanecido en silencio durante tanto tiempo. Pasaron meses, y su evolución fue notable. Julián, impresionado por su progreso y su dedicación, le propuso una idea que cambiaría el rumbo de su vida. Sofía, creo que deberías considerar mostrar tu trabajo fuera de estas paredes. Conozco una pequeña galería en la ciudad que podría estar interesada en tu estilo. No es una galería famosa, pero es un buen comienzo. Sofía no podía creer lo que estaba escuchando. La posibilidad de mostrar su trabajo en una galería era algo que jamás había imaginado. Sin embargo, había una parte de ella que seguía llena de dudas. ¿Quién querría ver los dibujos de una chica que apenas había comenzado su viaje en el arte? Pero Julián no la dejó rendirse ante esos pensamientos. El arte no se trata de ser famoso o perfecto. Se trata de conectar. Y yo sé que, con lo que has vivido, puedes llegar a tocar a muchas personas. Guiada por las palabras de Julián, Sofía comenzó a preparar una pequeña colección de sus mejores trabajos. Dibujos que representaban fragmentos de su vida, momentos de soledad, pero también de esperanza. Los dibujos eran en su mayoría en blanco y negro, llenos de sombras profundas y figuras que parecían caminar entre lo tangible y lo imaginado. Había imágenes de una niña sola en un parque, de una mujer observando la ciudad desde una ventana, y otras que reflejaban su relación con el abandono y la búsqueda de un hogar. Finalmente, llegó el día de la exposición. La galería era pequeña, escondida entre las calles laterales de la ciudad, pero para Sofía, era todo lo que había soñado. La noche de la inauguración, entró al lugar con el corazón palpitante, sintiendo que, por primera vez, estaba haciendo algo que realmente la representaba. No esperaba que fuera un evento grande, ni mucho menos lleno de gente. Pero a medida que avanzaba la noche, más personas comenzaron a llegar. Algunos eran estudiantes de arte, otros curiosos que paseaban por la zona. Todos se detenían frente a sus dibujos, observando en silencio, reflexionando. Sofía,
que se mantenía tímida en un rincón de la sala, no podía creer lo que veía. Entre los asistentes, Julián la observaba desde la distancia con una sonrisa de orgullo. Sofía aún no sabía lo que esa noche significaría para su futuro, pero él sí. Veía en ella el potencial de una artista que no solo podía crear, sino que tenía una historia que contar, una historia que el mundo necesitaba escuchar. ¿Eres la artista?, preguntó una mujer mayor que se había detenido frente a uno de los dibujos de Sofía, con una expresión conmovida. Este dibujo me hace sentir como si conocieras cada rincón de mi alma. Sofía, sorprendida, asintió en silencio. No estaba acostumbrada a recibir elogios de ese tipo. Pero a medida que más personas se acercaban para hablar con ella, comenzó a darse cuenta de algo: sus dibujos no solo contaban su historia, también resonaban con las vidas de otros. Cada uno de ellos llevaba sus propias cicatrices, sus propias pérdidas, y sus dibujos les ofrecían un espacio para conectar con esos sentimientos. Al final de la noche, cuando la galería comenzaba a vaciarse, un hombre se le acercó. Vestía un traje impecable y llevaba una carpeta en la mano. Se presentó como Javier, un agente de arte que había asistido a la exposición por casualidad. Había quedado impresionado por el trabajo de Sofía, y vio en ella un potencial que no muchos tenían. «Me gustaría ofrecerte una oportunidad», dijo, tendiéndole una tarjeta. «Trabajo con varias galerías más grandes en la ciudad. Creo que podríamos organizar una exposición de mayor envergadura. Tu trabajo merece ser visto por más personas». Sofía lo miró con incredulidad. Aquello era más de lo que jamás había soñado. La vida, que le había sido tan cruel al principio, ahora comenzaba a darle una oportunidad. A pesar de todas las veces que había sentido que no pertenecía a ningún lugar, ahora parecía que finalmente estaba encontrando su camino. Con el apoyo de Javier y la ayuda de Julián, Sofía comenzó a trabajar en una nueva colección para su próxima exposición. Esta vez, sería en una galería de mayor prestigio en el centro de la ciudad, un lugar donde artistas consolidados mostraban sus obras. El miedo seguía presente, pero junto a él también estaba la emoción de saber que, después de años de lucha, estaba logrando algo por lo que valía la pena seguir adelante. La exposición se inauguró meses después, y fue un éxito rotundo. Sofía ya no era la niña tímida que observaba el mundo desde la distancia. Había encontrado su voz, su manera de expresarse y de conectar con los demás a través del arte. Había encontrado un propósito, algo que la definía más allá de las circunstancias difíciles de su vida. A partir de ese momento, su nombre comenzó a resonar en el mundo del arte. Galerías más grandes y prestigiosas empezaron a interesarse por su trabajo, y poco a poco, Sofía se fue convirtiendo en una artista reconocida en la ciudad que una vez la había intimidado. Pero, más importante aún, había encontrado un hogar en su pasión, un lugar donde no importaba su origen, sino lo que tenía para ofrecer. Sofía, la niña que había crecido sin conocer el amor de una madre, la joven que había vagado sola por las calles de la ciudad, ahora estaba dejando una huella en el mundo. Había transformado su dolor en algo hermoso, y eso, al final, fue su mayor logro. Sofía, ahora con 18 años, había llegado a un punto en su vida en el que las heridas del pasado comenzaban a cicatrizar, pero aún estaban ahí, como cicatrices invisibles. Había recorrido un camino lleno de obstáculos, y aunque la exposición en la pequeña galería le había abierto puertas, sabía que el camino hacia la realización completa como artista sería largo. Había probado el sabor de un sueño hecho realidad, pero aún no comprendía todo lo que significaba ser artista en una gran ciudad como aquella. Con la tarjeta de Javier en mano, Sofía sabía que algo importante estaba por suceder. No era solo la posibilidad de una exposición mayor, era la idea de que alguien veía en su trabajo un valor que ella misma no había comprendido del todo. Cuando se reunió con Javier días después, él le explicó los pasos que seguirían. No se trata solo de talento, Sofía. Se trata de cómo te presentas al mundo. Tienes una historia única, y eso es algo que pocas personas tienen, le explicó Javier mientras la invitaba a tomar asiento en su oficina, ubicada en el corazón del distrito artístico de la ciudad. Sofía se sintió abrumada. No estaba acostumbrada a ese tipo de conversaciones. Durante tanto tiempo, había vivido en el anonimato, en la lucha por sobrevivir, y ahora estaba siendo guiada hacia un mundo donde su trabajo sería juzgado, no solo por su calidad artística, sino por lo que representaba. Javier le presentó a varios galeristas y coleccionistas de arte, personas con las que jamás habría soñado compartir una conversación.
El próximo paso será preparar una exposición más grande, una que no solo te haga conocida, sino que establezca tu nombre en el mundo del arte. Quiero que pienses en una colección que cuente tu historia, Sofía. No solo lo que has vivido, sino lo que sientes por dentro, lo que te mueve. Esas palabras se quedaron en su mente durante días. Aunque Sofía sabía que su arte siempre había sido un reflejo de su vida, nunca lo había visto como algo tan personal. Sin embargo, entendió que para llegar a lo que Javier le estaba pidiendo, tendría que profundizar más en sí misma, en sus emociones, en las memorias que la atormentaban desde su infancia. Sofía pasó semanas inmersa en sus pensamientos y emociones. Volvía tarde de la cafetería, donde seguía trabajando para mantenerse, y se encerraba en su pequeño apartamento con lápiz y papel, intentando plasmar lo que llevaba dentro. Era un proceso doloroso. Dibujar sobre su infancia en el orfanato, sobre la soledad que había sentido desde que tenía memoria, la confrontaba con los fantasmas que aún la perseguían. Pero, al mismo tiempo, dibujar le daba la oportunidad de reconciliarse con su pasado. Decidió enfocarse en una colección que representara los diferentes capítulos de su vida. El primer dibujo, que tituló La niña que no llora, mostraba a una pequeña figura, sentada sola en una esquina de una habitación vacía, sin lágrimas, pero con una expresión que hablaba de dolor profundo. Luego, trabajó en una serie de imágenes que retrataban el orfanato, los rostros de los otros niños, las sombras que envolvían el lugar y el vacío de los días interminables. Cada trazo era un esfuerzo por sacar a la luz lo que había quedado oculto durante tantos años. Pero el dibujo que más le costó fue uno que representaba a su madre, una figura difusa, porque nunca la había conocido realmente. Había escuchado vagamente sobre ella, sobre cómo había muerto al darle vida, pero nunca había visto su rostro. Sofía se enfrentaba a esa falta de imagen clara cada vez que intentaba dibujarla. En su dibujo final. El rostro que nunca vi. La madre era una sombra con una sonrisa amorosa, una figura sin forma definida, porque en su mente, su madre era más un sentimiento que una persona. Pasaron 6 meses hasta que la colección estuvo completa. Javier había organizado una exposición en una de las galerías más prestigiosas de la ciudad, ubicada en un barrio que Sofía nunca había visitado antes. El día en que llegaron las invitaciones oficiales, Sofía no pudo evitar sentirse nerviosa. La noche de la inauguración se acercaba, y aunque su pequeño éxito anterior la había llenado de esperanza, ahora sentía el peso de las expectativas. El día del evento, la galería estaba llena de gente. Sofía entró y vio sus dibujos enmarcados y colgados en las paredes, bajo luces que resaltaban cada trazo, cada sombra. Las salas estaban llenas de murmullos, de gente caminando de un lado a otro, admirando el trabajo de la joven artista. Aunque los elogios no paraban, Sofía sentía una mezcla de emociones difíciles de manejar. Estaba emocionada, pero también vulnerable, como si cada una de sus piezas dejara al descubierto las partes más íntimas de su vida. Cerca de la medianoche, mientras la exposición llegaba a su punto álgido, un hombre mayor se le acercó. Vestía con elegancia, pero lo que más destacaba en él era su mirada amable, como si pudiera ver más allá de lo que mostraban sus dibujos. Tu obra es conmovedora, dijo el hombre, observando el dibujo de la madre de Sofía, el rostro que nunca vi, nunca había visto una representación tan profunda de la pérdida. Sofía, sorprendida por las palabras, le agradeció tímidamente. Soy Ricardo, trabajo para una fundación de arte que busca apoyar a jóvenes talentos como tú, le explicó mientras le entregaba su tarjeta. Creo que podríamos hacer grandes cosas juntos. El mundo necesita ver más de tu trabajo. Sofía miró la tarjeta con una mezcla de incredulidad y gratitud. Ese era el tipo de oportunidades que solo había soñado en los momentos más optimistas, pero ahora estaba sucediendo. La colaboración con Ricardo y su fundación fue el siguiente gran paso en la carrera de Sofía. A partir de esa noche, todo cambió. Las puertas que antes estaban cerradas comenzaron a abrirse de par en par. Fue invitada a participar en varias exposiciones a nivel nacional, y su nombre empezó a sonar no solo en los círculos artísticos, sino también en los medios de comunicación. Sin embargo, a pesar de su éxito creciente, Sofía nunca perdió de vista quién era. Sabía que sus raíces estaban en la lucha y el dolor, y por eso, cada vez que creaba algo nuevo, lo hacía con la misma sinceridad y profundidad que la habían caracterizado desde el principio. Se convirtió en una defensora del arte como una forma de sanar, de expresar las heridas más profundas, y comenzó a hablar en eventos sobre cómo su arte había sido su salvación. Además,
Nunca olvidó a aquellos que la habían apoyado desde el principio. Seguía visitando la pequeña academia de dibujo donde había comenzado, y mantenía una estrecha relación con Julián, su primer maestro, a quien le debía gran parte de su éxito. Incluso la señora Clara, la mujer que la había cuidado en el orfanato, se convirtió en parte de su círculo íntimo, asistiendo a varias de sus exposiciones. Un día, mientras revisaba el correo que le había llegado a su nuevo estudio, encontró una carta sin remitente. Al abrirla, se dio cuenta de que era de alguien del orfanato, una persona que había sido parte de su vida en aquellos primeros años y que ella no había vuelto a ver desde que se fue. Era una carta sencilla, pero cargada de emoción. Le contaba cómo su historia había inspirado a otros niños en el orfanato, y cómo su éxito les había dado esperanza. Sofía se sentó en su estudio, con la carta en la mano, y sintió que todo lo que había vivido, cada momento de dolor, de soledad, había valido la pena. Aunque nunca podría recuperar lo que había perdido, había encontrado una manera de transformar su sufrimiento en algo que no solo la sanaba a ella, sino también a otros. Había encontrado su voz, su vocación, y finalmente, su lugar en el mundo. Con los años, Sofía se convirtió en una artista consolidada, reconocida a nivel internacional por su capacidad para transmitir emociones crudas y auténticas a través de su arte. Su última exposición, titulada El silencio de los primeros años, fue su obra más personal hasta la fecha. En ella, retrató cada etapa de su vida, desde la soledad de su infancia hasta el éxito inesperado en la gran ciudad. La exposición fue un éxito rotundo, y la crítica la elogió por su habilidad para tocar el corazón de las personas. Pero para Sofía, el mayor logro no era el reconocimiento público, sino saber que, a pesar de todo lo que había sufrido, había encontrado un camino lleno de significado. Había aprendido que el arte no solo podía sanar a quien lo crea, sino también a quienes lo contemplan. Y así, la niña sin padres que una vez estuvo perdida en la vastedad de la vida, había encontrado un hogar en sus propios trazos, un lugar donde, finalmente, podía ser ella misma.